¿Qué tal? Hola a todos. Tapón el que hemos vivido en esta sexta jornada del Tour de Francia femenino Avec Swift. Hoy hemos transcurrido entre las localidades de Albi, meta del día de ayer y salida de hoy, hasta la meta de hoy en Blagnac. 122 kilómetros en los que han pasado muchísimas cosas, pero que se ha decidido con la victoria de la fuga por tercer día consecutivo en la persona de Emma Nosgard, la danesa del equipo Movistar, que venía después de una primavera un poco complicada, se cayó en Strade Bianche y se rompió la clavícula y la misma lesión que tuvo el Tour de Francia del año pasado, que también abandonó con esa rotura de clavícula y que ahora encuentra por fin una recompensa a todo el esfuerzo que ha hecho en la sombra por llegar tan bien de estado de forma a este Tour de Francia con esta bonita victoria de etapa. Hasta los últimos momentos no sabíamos quién iba a poder batir esta victoria, si el gran grupo o desde la fuga, y al final ha sido para la corredora del Movistar, que no nos podemos alegrar más de que les estén yendo tan bien las cosas de cara ya a los últimos días. Mañana ya nos enfrentamos a la alta montaña y es turno definitivamente para Annemiek van Vleuten, que ha llegado perfecta a este acercamiento hasta la alta montaña. Pero como digo, han sido 122 kilómetros en los que han pasado muchísimas cosas. Por ejemplo, la formación de la fuga, que se hizo a más de 95 kilómetros para el final, con Agnieszka Skalniak provocando esa escapada. La polaca del Canyon Run Racing, recordemos, ganadores ayer con Ricarda Baumfeld, fue la primera que movió un poco las intenciones de estar en la escapada del día. A ella se unió por detrás Sandra Alonso, la española del Ceratizit WNT, que ha también sufrido bastante a lo largo de toda esta jornada, y con ella se fue Emma Nosgard. Tanto Sandra Alonso como Emma estuvieron varios kilómetros intentando unirse a Skalniak por delante, que se lo puso bastante complicado. Tenían ahí una renta de 15-20 segundos que les costó bastante recortar, pero finalmente se hicieron en cabeza de carrera el trío de estas tres ciclistas para ir hasta la misma línea de meta, porque a falta de 10 kilómetros todavía estaba todo por decidir. Por detrás veíamos equipos intentar tomar decisiones, intentar tomar la responsabilidad. Es más, en cierto punto de la carrera, donde atravesábamos 2 de las 4 cotas categorizadas de hoy, de cuarta categoría, nada preocupante, pero sí que varias corredoras de la segunda plana de la clasificación general, pues ciclistas como por ejemplo Amanda Spratt o Lizzie Deignan del Lidl Trek, se movieron para intentar buscar una segunda fuga, un grupo perseguidor, pero no fue posible. Como digo, en estas cotas de cuarta categoría, en la segunda del día cedió Charlotte Kohl, la principal ganadora o la principal favorita para la victoria del día de hoy, la del DSM, que tenía la última oportunidad de conseguir alzar los brazos en este Tour, y cedía en una de esas cotas categorizadas y por tanto tuvo que echar mano de 2 de sus compañeras para volver al grupo principal. Es cierto que desde la última cota hasta la línea de meta había más de 40 kilómetros y por tanto había tiempo de reengancharse. Afortunadamente lo consiguió antes de esa última subida y marchaba en el pelotón cuando todo parecía que iba a ser una resolución al sprint si cazaban a la fuga, que no tuvo tanta renta como la de ayer de Baumfeld en la parte final, en la que le recortaron los últimos segundos en los últimos 10, sino que parecía que estaban mucho más aproximadas y que la fuga iba a ser absorbida. No parecía que fuesen a aguantar. Pero ¿qué pasaba? Por detrás se tiraban equipos como UAE, como Jumbo, que tomó mucho la responsabilidad de atrás para pelear con Marianne Vos. No vimos a SD Works. Hay que decir que lo hemos echado de menos porque siempre pensábamos que el último arreón lo harían las compañeras de Lotte Kopecky y no fue así. Con lo cual, Emma Nosgard tuvo una batalla de aproximadamente 20-25 segundos hasta la parte final y la verdad que ha tomado muy buenas decisiones en esa última parte. El último kilómetro era una recta larga completamente donde se veía el arco de meta al final y eso te da la sensación de que llegas, pero la distancia se te hace muy larga, ves por detrás que te viene el pelotón con Lotte Kopecky, con Charlotte Kohl, Marianne Vos, todas buscando esa victoria y a veces es difícil por el nerviosismo saber qué hacer. Es cierto que en ese trío cabeza de carrera donde estaba Sandra Alonso, veíamos que la alicantina era la que quizás iba un poquito más justa de fuerzas. En varios momentos de la etapa la hemos visto sufrir, sobre todo en los repechos, y nos daba la sensación de que en caso de llegar las 3, a pesar de ser una ciclista rápida, quizás era la que se quedaría con ese tercer puesto. Pero en uno de los últimos repechos de cara a la línea de meta, ya Sandra decía adiós a esa fuga, no podía seguir el ritmo, porque Emma Nosgard aceleraba un puntito más para intentar mantener esa fuga y todavía las esperanzas de victoria. Sí que la aguantaba Agnieszka Skalniak, sí que intentaba seguir la polaca del Canyon y prácticamente no le dio los relevos en el último kilómetro a Emma porque sabía que en caso de llegar, pues Emma iba a ser un poco más rápida. ¿Qué pasa? Que la danesa ahí también fue muy inteligente
y le hizo un último arreón potentísimo a más de 500 metros. Se puso a sprintar en Manosgar, sabía que tenía que arrancar desde lejos y aunque ella admite, y lo dijo en la entrevista posetapa, que ya no es una corredora sprinter, aunque siga siendo una ciclista rápida, sabía que no podía batirse ante ciclistas como Lotte Kopecky, Charlotte Kohl y demás nombres que habíamos pensado para la resolución de hoy. Así que, aprovechando un poco esa punta de velocidad que todavía le queda, a 500 metros fue donde empezó su sprint, el cual le llevó hacia la victoria, la segunda victoria de etapa de este Movistar en este Tour de Francia. Les están yendo muy bien las cosas, esto les tiene que servir de motivación para lo que se viene mañana. Ha sido un final de etapa, bueno, en el que hemos visto un sprint en el que ha ganado Charlotte Kohl, seguramente arrepentida de lo que podría haber sido una victoria en el Tour, porque ha sido la más fuerte, incluso por delante de Lotte Kopecky, que ha terminado tercera. Y, de nuevo, visiblemente enfadada con el resultado. Obviamente, maillot amarillo, siempre tenemos esa reacción de la líder de la carrera y es lo que llevamos viendo por parte de la belga en estos últimos 2 días. ¿Qué más? Pues, por ejemplo, hemos visto una caída a falta de 2 kilómetros, afortunadamente sin consecuencias. Y bueno, por lo demás, las de la clasificación general han llegado sanas y salvas a la línea de meta sin ningún tipo de inconveniente. Como digo, esta victoria de Manosgar para Movistar tiene que servirles de motivación para lo que se viene mañana, que ya nos adentramos en las 2 etapas cruciales de este Tour de Francia. Mañana nos iremos hasta el Col d'Aspin y Col de Tourmalet. 90 kilómetros de etapa, que nos puede parecer una etapa corta, pero para nada va a ser así, porque estas 2 subidas van a marcar sobre todo el ritmo de la jornada. Col d'Aspin, recordamos esta subida, 12 kilómetros al 6,5% de pendiente media y nada más hacer su descenso volveremos a subir para ese Col du Tourmalet, 17,1 kilómetros al 7,5 de pendiente media. Es la etapa reina de alta montaña de esta edición del Tour de Francia, es el momento en el que se tienen que mover las de la general, ya no hay tiempo para esconderse más o para intentar reservar energías. Mañana es el día crucial para llevarse el amarillo y seguramente para abrir las grandes diferencias que salven las opciones en la contrarreloj de Pau del último día. Es un día muy importante para ciclistas, 2 de ellas las que tenemos obviamente el duelo esperado entre Annemiek van Vleuten y Demi Vollering, pero me gustaría también centrarnos en el resto de puestos de podium. Obviamente el tercer puesto está más al alcance de otras corredoras como son Kasia Niewiadoma, ya fue tercera el año pasado, Ashleigh Moolman-Pasio y Elisa Longo-Borghini. Creo que esas 3 ciclistas, las mejores posicionadas ahora mismo en la clasificación general respecto a Vollering y Annemiek, son las que más posibilidades tienen de pelear por ese tercer puesto en el podium de este Tour. Cada una tiene unas posibilidades distintas y necesita una ventaja distinta de cara a la contrarreloj en Pau. Vamos a ver qué diferencias hay entre ellas. Después tenemos otra nómina de corredoras que también tienen que ser más o menos, o que esperamos que sean, las que viajen prácticamente juntas casi toda la jornada. Son, por ejemplo, Yara Castellain, Cecilia Truludvig, Mavi García, Anne Sant-Esteban, Juliette Labou, podemos verla un poquito más adelante a la francesa, está teniendo buenas piernas. No sé si atreverme a decir que podría estar con Ashleigh Moolman, con Elisa Longo o con Kasia Niewiadoma. Vamos a ver mañana porque es el día decisivo para todas estas ciclistas y algunas más. Por ejemplo, Amanda Spratt también tiene que ser una corredora que aguante con Elisa el mayor tiempo posible para intentar respaldarla durante casi toda la etapa. Más corredora, Rejane Marcus, es una ciclista que esperábamos para la general, para el Jumbo-Visma, pero no la estamos viendo tan bien como la hemos visto en la Vuelta, por eso poníamos esas expectativas en ella. De todas maneras, es importante ver cómo responde mañana ante estas 2 subidas, porque vamos a ver cómo está la clasificación general. Ahora mismo es Lotte Kopecky la líder, es la corredora que más veces va a vestir el amarillo o más días consecutivos ha vestido el amarillo hasta el día de hoy, 5, el año pasado creo que se quedó en 4 con Marianne Vos. Segunda está Ashleigh Moolman-Pasio a 53 segundos, a 55 es Annemiek van Vleuten, Elisa Longo-Borghini también a 55 segundos, igual que Kasia Niewiadoma. Sexta es Yara Castellin a 1.04, a 1.07 Demi Vollering, recordemos con esa sanción de 20 segundos por el trascoche del día de ayer. El Movistar Team tiene también a Liane Lippert en octava posición a 1.29, a Ricarda Banfen novena ahora mismo a 1.42, 1.52 para Juliette Labou, Cecilia Truludvig en la posición número 11, 12 Anne Sant-Esteban a 1.56, 2.01 para Mavi en la posición 13 y luego ya tenemos a Amanda Spratt, Erika Magnaldi, Silvia Persico, Rejane Marcus, Clary Stills o Tamara Dronova. Son esas corredoras más o menos las que esperamos en el día de mañana. Va a haber mucho cambio de la clasificación general, eso está asegurado, pero vamos a ver quiénes pueden tener un gran día en la alta montaña de este Tour y quiénes pueden perder todas sus opciones. Es un día muy importante, es un día decisivo
y que muchas tienen que estar con el cronómetro en mano, no solo por lo que ganan o pierden en el día de mañana, sino por mantener las esperanzas de mejorar o poder empeorar en la crono de Po. Hay corredoras a las que se les da muy bien la crono, hay corredoras en las que se pueden defender y otras que prácticamente pueden perder absolutamente todo lo que ganen mañana en la contrarreloj de 22 kilómetros que tendremos en el último día. Todo puede pasar, mañana va a ser un día espectacular, tenemos referencias de otros años en el Tourmalet del pelotón femenino, en la montonera recordábamos las imágenes de la gran Johanne Somarriba en esta cima, pero el ciclismo moderno es totalmente cambiante y estamos viendo en este Tour de Francia cómo es muy difícil predecir los finales de las etapas, ya nos ha ocurrido hoy y todos los días atrás. Podemos pronosticar una llegada y que ocurra algo totalmente diferente. Lo que es seguro es que mañana se va a decidir la clasificación general de este Tour casi al 90% y que vamos a tener una batalla impresionante en esa subida del Col du Tourmalet. Mañana la retransmisión en Eurosport empieza a las 4 de la tarde, como siempre análisis en la montonera y todos los detalles aquí también en el resumen del canal. Así que mañana día importante en el Tour de Francia femenino en el Col du Tourmalet, donde esperamos la decisión del maillot amarillo.